Ha sido una bendición poder estar con ustedes y poder alabar a Dios también con estas canciones. Vamos a pasar al tiempo en donde podemos abordar unos temas en donde hemos estado poniéndolo bajo el marco de las promesas de Dios. El día de hoy, otra vez quiero darles la bienvenida a todos los que se estén conectando y decirles que estamos en una miniserie durante este tiempo que está sucediendo la cuarentena, la pandemia, en una miniserie que se llama Las promesas de Dios. El día de hoy vamos a ver cómo esta promesa que la palabra de Dios nos dice que Él nos dará una salida. Dios nos dará una salida, es el tema que hemos preparado para el día de hoy, basado principalmente, obviamente, en las Escrituras, en donde pueden ayudarnos a tener una visión clara respecto a las tentaciones y la diferencia que las pruebas pueden llegar a tener. Voy a leer primeramente la porción que vamos a estar revisando, nuestro texto base. Después de esto oramos y vemos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No sin antes mencionar que les agradezco también que puedan silenciar su micrófono y apagar su cámara, esto con la intención de que sea con mayor fluidez nuestra transmisión y al final ya podremos estar saludándonos con la cámara activada. Por el momento, les repito, silencien su micrófono, apaguen su camarita y al final nos saludamos, ¿de acuerdo? El texto base es 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. En la Nueva Traducción Viviente, recuerden, esta versión la estamos utilizando para que pueda que pueda refrescar nuestra concepción respecto a algunos versículos que hemos tenido ya muy masticados o ya hemos sido expuestos a este contenido. Entonces, la Nueva Traducción Viviente nos va a ayudar a poder tener un panorama fresco de este mensaje. Dice así. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Vamos a orar. Señor, nuevamente, gracias por los hermanos que están conectados, porque podemos ser y hacer iglesia aún a pesar de que las cuestiones físicas sean ahorita privadas o que podamos estar en un confinamiento en casa. Señor, esperamos en tu voluntad y estamos expectantes a lo que tú puedas llegar a hacer en las próximas semanas, en los próximos meses, pero sobre todo descansamos en lo que ya hiciste en la Escritura, lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Eso es lo que a nosotros nos llena de alegría, lo que nos llena de esperanza. Y permítenos meditar en esta porción bíblica de 1 Corintios respecto a la tentación para ver cuáles podrían ser estas situaciones que lo único que van a estar provocando en nuestra vida es igual, hacernos más a tu imagen, a la imagen de Jesucristo. Así que nos ponemos en tus manos, Señor. Haz tu obra con el Espíritu Santo ahí en la casa de mis hermanos donde estén, de los chavos, de las chavas que se estén conectando, Señor. Y creemos que tú estás entre nosotros, Señor, porque nos congregamos en tu nombre. Así que bienvenido seas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios dará una salida. Entender qué es y cómo funciona la tentación es indispensable para la vida cristiana. Esto es muy importante de entender y lo que nos tienta es aquello lo que nuestro corazón más desea y lo que no representa un deseo, entonces no nos vamos a sentir atraídos al respecto. Comprender lo que involucra la tentación evitará desplazar la culpa hacia otros o hacia aquello que nos esté tentando. Podremos confesar a Dios lo que nuestro corazón desea y permitir que Él trate con nosotros. Definir muy bien el aspecto de la tentación y lo que éste implica en nuestras vidas es importante.
porque hay diferentes tipos de tentaciones y su propósito es, tiene dos vertientes, básicamente es como una bifurcación. Pero quiero definir la tentación antes de exponer la salida a la tentación. Definiendo la tentación en el Nuevo Testamento es esta palabra en griego que se llama peiramos o peiramos. Disculpen mi griego koiné, si no está muy bien pronunciado, pero peirasmos es esta palabra en griego que significa básicamente examen, someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Puede traducirse también como tentación, que tiene el propósito hacer que la persona tropiece. Entonces, tiene dos vertientes la palabra tentación para nosotros y necesitamos entenderlo así. La tentación por sí misma no se considera pecaminosa, pero sí lleva a un rumbo o a un destino que puede considerarse y puede entonces dar como resultado el pecado. Pero también la tentación puede resultar favorable para aquellos que hemos entendido que puede dar evidencia de nuestro carácter y entonces también puede ayudarnos a crecer o ver las áreas en las que no hemos identificado que están débiles o frágiles, ¿sí? Prueba nuestra verdadera naturaleza una tentación. Ahora, la diferencia entre tentación y prueba está en su diseño y su propósito final. Déjenme comentar lo siguiente. La prueba tiene la intención de revelar cosas que no conocemos y fortalecernos en esas áreas. Si recordamos un poquito el contexto bíblico, cómo Dios permitió que el pueblo de Israel fuera probado en el desierto durante 40 años para ver si su corazón estaba en dirección y estaba deseando y amando a Dios. Esta prueba salió a relucir cuando al final muchos, o bueno, no al final, pero sí durante esta prueba de los 40 años, muchos decidieron quejarse en contra de Dios e incluso cuestionar algunas instrucciones que había dado Dios por medio de Moisés. Y entonces la prueba para el pueblo de Israel no fue aprobada. Realmente ellos dieron a conocer dónde estaba puesto su corazón. La diferencia entre prueba y tentación es que la tentación proviene de Satanás o de nuestra propia carne y con el fin de hacernos pecar. Ahí está una gran diferencia entre prueba y tentación. El origen, el propósito, ¿sí? Con el que está diseñado su propósito final. Y nosotros vamos a estar estudiando la cuestión de la tentación, porque la prueba la hemos estudiado semanas anteriores en donde tienen un propósito muy definido, ¿no? Estuvimos abordando ya algunos versículos al respecto, no voy a hablar ya más, pero sí quiero entonces enfocar la predicación del día de hoy en base a la tentación. Y Santiago, este libro que es sumamente práctico, esta carta de Pablo a Santiago, esta carta de Santiago en el Nuevo Testamento, sí tiene un enfoque muy práctico y dice lo siguiente respecto a la tentación. Santiago 1:14, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. De ahí que necesitamos tener muy identificado este concepto. La tentación proviene de nuestros propios deseos y estos nos seducen a poder pecar, nos arrastran, y entonces cuando se dejan anidar esos deseos pecaminosos y nos dejamos llevar para la tentación, entonces se consuma en un acto pecaminoso y entonces da después de eso la muerte. Ahí está la diferencia entre tentación y prueba. La tentación proviene de nosotros y el énfasis de este texto de Santiago sigue estando en las personas, en que cada persona se haga cargo de su propia responsabilidad. En Horizonte casi no sucede, pero espero
Pero en algunas ideologías o en algunas formas de enseñanza, algunas personas le otorgan a Satanás la culpa por nuestro pecado, por nuestra tentación, diciéndoles, es que Satanás me tentó. Es que, pastor, la secretaria que tengo actualmente me tentó. O incluso ese puesto en mi trabajo es tan tentador. O siendo chavo, pues bueno, esos canales, pastor, no sabe usted, son tan atractivos que me arrastran a observarlos toda la noche. O los canales de YouTube o ciertas noticias. Todo esto necesitamos entender que no proviene de Dios, porque la tentación en su definición, conduce a caer. Y Dios no quiere que nosotros caigamos, sino que entonces Dios permite la tentación para revelar nuestra verdadera identidad. Comprender que lo que nos tienta depende de lo que hay en nuestros corazones es una ruta de madurez para crecer en santidad. Esto es muy importante, mis queridos hermanos, bro, porque uno podría decir, qué pasos prácticos puedo estar haciendo para crecer e invertir en mi madurez espiritual? Pues básicamente es esto, reconocer que de nuestro corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, las disensiones, la fornicación, la inmoralidad sexual y todas estas cosas semejantes. Este tiene que ser el primer paso para nosotros ir a una ruta de madurez. No echarle la culpa simplemente a otro, incluido ahí a Satanás, sino que nosotros necesitamos hacernos cargo de nuestra propia responsabilidad. De ahí que yo no puedo culpar ni a mi esposa ni a mis hijos de que en algunos momentos pueda llegar a caer en ira. Yo no puedo culpar incluso a la televisión o a los medios digitales de que a algún joven le puedan llegar a hacer tentación y caiga entonces en consumir contenido sexual explícito, que lo lleve entonces a tener pensamientos de inmoralidad sexual. O incluso yo no puedo culpar al gobierno de permitir semejantes cosas, porque entonces a mí me están causando algún dolor o sufrimiento. Yo tengo que hacerme, usted tiene que hacerse, tú tienes que hacerte responsable de tus propios deseos. Y entender esto es un paso muy importante hacia la madurez espiritual, hacia esta santificación progresiva. De ahí que entonces yo les digo en consejería, estaba teniendo una consejería matrimonial durante esta semana, y estaban exponiendo un tema muy personal que no voy a evidenciarlo, pero sí estaban diciendo, es que, pastor, usted no sabe, con la mujer con la que estoy casado actualmente me está exasperando. No, pastor, usted es que usted no conoce a mi esposo, porque mi esposo me está llevando a que yo codicie otras cosas y no me está proveyendo lo que yo necesito. Aquí entonces necesitamos centrarnos en que nuestro deseo está ubicado en un lugar equivocado. Nuestro deseo está ubicado en nuestro propio placer o en nuestra propia comodidad, y entonces eso únicamente está revelando en dónde están nuestros ídolos. Es posible que yo pueda idolatrar a mi esposa y cuando mi esposa no me cumpla o no me satisfaga, yo pueda caer en ira. Pero la Biblia es muy clara. Cuando otra cosa ocupa un lugar que solamente le pertenece al trono de Dios, somos propensos a ser desquebrajados o a que nuestro gozo, nuestra paz sea mermada. Jeremías lo dice como tener cisternas rotas. Están guardando agua en cisternas rotas que no almacenan nada. Y los ídolos prometen mucho. El pecado en sí es muy atractivo, pero promete mucho y cumple muy poco o no cumple lo que realmente promete. Entonces necesitamos entender que la tentación también puede ser vista desde otra perspectiva. Segunda de Corintios capítulo 3, 18 dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Esto es increíble, esto es maravilloso. Y luego el Señor, quien es el Espíritu, nótese con E mayúscula, nos hace más y más parecidos a Él
a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Si nosotros entonces necesitamos ir creciendo en madurez y en santidad espiritual, nosotros no podemos directamente fomentar esa transformación. A la luz de este versículo está mencionándose como una voz pasiva en que somos transformados. Es decir, esa transformación proviene de alguien externo a mí para que entonces me haga a la gloriosa imagen de Jesucristo. Y este agente externo es el Espíritu Santo, es Dios mismo quien nos transforma y permite las pruebas y las tentaciones para que seamos transformados a su imagen. Y cuando nos acercamos a Dios, averiguando cuidadosamente su palabra, eso es, escudriñando su palabra, vamos descubriendo quién es Dios, quién es Él. Y eso nos va a transformar, nos va a cambiar, va a hacer que nuestro corazón rebose, que nuestro semblante cambie, porque entonces sucede algo que me gusta mucho recordar cuando a veces me encuentro atado en algunos nudos o en algunos problemas en los que me encuentro, y entonces me pongo a pensar, ¿qué es lo que necesito en este momento? Y uno de los versículos que llega a mi mente es lo que Éxodo 34:29 dice. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, esto es Éxodo 34:29, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía, porque había hablado con el Señor. Así que, cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Esto es interesante porque lo que transformó la imagen de Moisés no fueron la ley, no fueron las tablas de piedra que había traído, sino el que él había sido expuesto a la presencia de Dios. Directamente proporcional. Entre más pasemos tiempo con nuestro Señor, más nuestro corazón va a seguir siendo transformado y nuestros deseos también van a ser purificados. Nuestras intenciones incluso y nuestro propósito en la vida va a ser lavado con su palabra, y entonces lo que suceda en nuestra vida, llámese aflicción, van a tener un sentido diferente. De ahí que les invito pastoralmente que no descuiden sus tiempos, sus disciplinas espirituales, el momento de estar orando, el momento de leer la palabra de Dios, sus tiempos devocionales, cántenle a Dios alabanzas. Si están tristes, hagan una oración. Si están alegres, canten alabanzas. Porque esto nos va dirigiendo básicamente más a nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, ninguna canción, ningún texto, ninguna predicación y ningún comentario bíblico nos va a poder proporcionar lo que la misma presencia de Dios puede transformar en nuestra vida. No podemos encontrar en cosas humanas lo que Dios mismo puede hacer desde una perspectiva divina. Necesitamos pasar más tiempo en meditación con el Señor, y eso purifica nuestras intenciones. Eso realmente apacigua nuestra emoción, y entonces la convicción que tenemos de su palabra sale a flote para que seamos dirigidos por esas convicciones. Y es en ese momento, no cuando tenemos la cara enardecida porque alguien nos hizo enojar, sino porque podemos responder de manera diferente a lo que sí puedo controlar, lo que sucede en mi corazón, poniéndoselo a los pies de Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos a la hora de rendir cuentas a Dios, de que hacernos cargo de nuestra propia responsabilidad, de nuestra propia culpa. De ahí que es difícil que una persona sola pueda tener, me refiero a una cuestión de que no pueda tener un apoyo de la iglesia en grupos pequeños.
Nosotros hemos entendido que los grupos pequeños, entiéndase los grupos de conexión, son una excelente dinámica y plataforma en donde otros hermanos pueden ver lo que yo no puedo ver. Porque soy muy tentado a justificarme y a culpar a los demás, pero cuando extiendo lo que ha sucedido en un grupo de conexión, entonces se puede trabajar más en el corazón. De ahí que, mi querida iglesia, yo quiero hacerte un énfasis en que sigas reuniéndote en tu grupo de conexión. Esto ha sido muy hermoso para los que nos hemos seguido conectando, porque hemos tenido retroalimentación, hemos tenido incluso hermanos que nos han hecho ver en dónde estamos batallando, y entonces en ese sentido poder ser responsables de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras convicciones. De ahí entonces que ha habido resultados. Por ejemplo, en mi grupo de conexión de varones, hay resultados en los que un muchacho me dijo: oye, no había visto la gran importancia de rendir cuentas y de poder ayudarme con otros varones que están batallando con lo mismo que yo, y poder entonces tener un apoyo de hombro a hombro con un joven o con un hombre que esté batallando, pero que esté anclado con Dios. De ahí que entonces hemos podido caminar durante estas semanas con un fruto, incluso con algo favorable. Sí, nuestra carne detesta ser expuesta, nuestro orgullo detesta ser confrontado, pero es necesario, porque de otra forma no encontraremos crecimiento, no encontraremos incluso una ruta de humildad para poder parecernos más a Cristo. Y entre más pasemos tiempo con otros hermanos, entiéndase en los grupos de conexión, más podemos encontrar fraternidad, amistad, apoyo, camaradería, e incluso esto sucede con las mujeres. Quiero mencionar entonces que cuando logremos soportar la tentación, y es más fácil soportar la tentación tomado de la mano de un amigo que tú solo, cuando logremos soportar la tentación sin que ésta nos seduzca, tenemos que darle gracias a Dios porque nos dio la capacidad para resistirla. Quiero mencionar lo siguiente respecto a esta frase que acabo de decir, porque nosotros necesitamos darle gloria a Dios por lo que Él nos ha dado para resistir la tentación. Y a cada tentación, dice el primer versículo de 1 Corintios 10:13, que Dios le otorga una salida. Quiero poner dos ejemplos bíblicos de dos personas que fueron tentadas con dos resultados distintos. El primer ejemplo fue José el soñador. José que tenía una túnica de colores, que entonces fue vendido por sus hermanos a unos egipcios, a unos comerciantes, y después llega a la tierra de Egipto y va creciendo, y entonces después de un tiempo se convierte como el segundo al mando, en donde podía tener acceso a diferentes lugares y diferentes privilegios el faraón tenía. Y en este caso, con un personaje llamado Potifar, que era una persona que tenía una envergadura, un poder, una autoridad en ese gobierno, y entonces José estuvo ahí con él. En la semana pasada estuvimos revisando que en los momentos del éxito, déjenme decirlo así, es en el que nos tenemos que cuidar más, porque podemos tener una tentación a acomodarnos y a pensar que lo que hemos ganado es respecto a nuestros esfuerzos y nuestros méritos, y nos olvidemos del Señor. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en esa circunstancia, porque más adelante, cuando llegan a la tierra prometida y pasan unos años, ellos se olvidan de reconocer a Dios y darle gloria. José, volviendo a esta ilustración, José el soñador, entonces fue tentado por una mujer hermosa que era la esposa de Potifar, y entonces esta mujer codiciaba a José para acostarse con él. Entonces, José, en este momento de éxito, por así decirlo, en momento donde Dios le había otorgado una posición de autoridad bastante importante,
y privilegios muy característicos de José, muy propios de José. Entonces se le presenta una tentación. Aquí entonces está siendo puesto a prueba el carácter de Dios, perdón, el carácter de José. A ver si José le da a Dios la respuesta apropiada, si realmente José va a responder a la altura del problema o simplemente se va a dejar seducir por la situación y va a caer en una situación pecaminosa. Dice la escritura que José entonces se alejó y corrió, tal punto en el que la mujer de Potifar le arranca las vestiduras y José, sin miedo a que fuera expuesto en su desnudez, sale para poder huir de la tentación. En ese momento, yo considero que José no pecó, sino fue tentado, porque huyó de la tentación y entonces después fue acusado injustamente. Las personas que necesitan, o los cristianos que estén dispuestos a vivir de una forma en que Cristo manda, en que Dios ordena, no están temerosos a las consecuencias de sus actos de justicia, porque definitivamente el mundo está tan corrompido que ese tipo de cosas a veces las puede distorsionar y puede cambiarles y torcerles la jugada. Ahí, entonces, que la mujer de Potifar lo acusa injustamente, pero la integridad, las convicciones de José fueron fuertes. José le dio a Dios la respuesta apropiada. Él no quiso hurtar o codiciar la mujer de alguien más porque estaba comprometido en su integridad sexual. Otro ejemplo de una persona que estuvo en tentación fue el rey David. Sí, este hombre que fue conforme al corazón de Dios fue expuesto en un momento en su azotea, en su azotehuela, en su roof garden, en donde él estaba en esta temporada en la que los reyes salían a combatir con su ejército y él estaba en el palacio. Entonces, él dándose vueltas en su roof garden, en su azotea del palacio, perdón, entonces ve que se está bañando una mujer. Aquí esta mujer llamada Betsabé, no sé ni por qué se estaba bañando a esas horas del día, ni por qué estaba en esa condición tan expuesta, pero estamos poniendo en perspectiva el caso de David. David también fue tentado porque él pudo haber dicho, esa mujer me llama la atención y estoy expuesto a codiciarla. Él pudo entonces tomar esa tentación y aplicar el mismo ejemplo que puso José y huir básicamente de esa tentación. Incluso Dios proveyó una salida, porque cuando mandó llamar a sus súbditos, entonces ellos le dijeron, David, esa mujer es de Urías, es el que está liderando tu ejército. Entonces David tuvo ahí otra puerta de salida para poder huir de la tentación y entonces ahí sus convicciones se quebraron, se dejó seducir por la tentación y fue consumiendo el pecado. Él realmente se llegó con esta mujer de Urías y aún así trató de ocultarlo, trató de ocultar su pecado a tal punto de asesinar al esposo de Betsabé, a Urías. Entonces, aquí tenemos dos perspectivas de cómo poder abordar la tentación desde una perspectiva humana. Yo quiero entonces darte otro caso en donde un ser humano fue expuesto a tres situaciones diferentes de tres grados de tentación que pudieran ser muy codiciosas, muy jugosas, por así decirlo, para nuestra carne. Y ese ser humano que pudo soportar con toda diligencia, con toda integridad y sin flaqueza de carácter, fue nuestro Señor Jesucristo. Al ser tentado en el huerto, en el desierto, entonces Satanás ahí estuvo tentando a Jesucristo y Jesucristo fue inquebrantable. Las convicciones de Jesucristo fueron tan profundas, tan sólidas, que incluso el poder,
el alimento, la satisfacción de poder comer, incluso el poder gobernar sobre autoridades, o incluso que le diera autoridad sobre más territorio, entonces no fueron conmovidas adentro de las convicciones de Jesucristo. De ahí que, mis queridos hermanos, ustedes y yo somos como ovejas que necesitamos ir creciendo para tomar la forma de Jesucristo y que nuestro liderazgo sea inconmovible respecto a una tentación. De ahí, mis muchachos, jóvenes, millennials y centennials y generación Z, o los que vienen después de mí, necesitan escuchar el consejo de su papá, el consejo de su mamá, la instrucción de su papá, para que no se dejen seducir por la mujer extraña. Esto es importante porque, mis queridos chavos, la Biblia dice que no se dejen seducir por las pasiones juveniles, y no necesariamente la tentación tiene una referencia sexual, sino que podemos ser tentados como hombres o mujeres en su respectivo caso hacia una codicia, hacia una ira pecaminosa, hacia guardar rencor, hacia vengarnos incluso, y tener todo este tipo de expresiones en donde pueden consumar un pecado, disensiones, herejías, codicias. Y la mujer, incluso en la actualidad, no está exenta también de poder codiciar al sexo opuesto. Necesitamos entender que la luz de Cristo es quien nos va a iluminar nuestro entendimiento, y necesitamos entender principios bíblicos respecto a la tentación. Entender qué es y cómo funciona la tentación, pues bueno, es indispensable para la vida cristiana. Pero entonces quiero mencionarles verdades bíblicas respecto a la tentación. Voy a mencionarles 5 nada más, en donde la primera es: la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Esto es importante notar. La tentación no es pecado, porque si no le otorgaríamos a Jesucristo este hecho de que pecó en el desierto, pero la Biblia dice en Hebreos que Él fue tentado, que comprende tus debilidades, mi querido joven, mi querido chavo, mi querida chava. Cuando estás expuesto a cierto contenido, Él comprende tus debilidades, pero no quiere dejarte ahí, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Te has puesto a pensar cómo Jesucristo vivió su adolescencia, su edad joven, antes de cumplir los 30 años en donde empezó su ministerio? Él cómo entonces veía a las chicas, él cómo veía incluso el poder caminar hacia un lugar sin que estuviera pecando en su corazón. O incluso las chicas, cómo Jesucristo también puede comprender tus debilidades en cuanto a la búsqueda de afecto en lugares equivocados. Jesucristo estuvo expuesto a todas estas tentaciones porque las enfrentó todas, cada una de esas pruebas. Sin embargo, Él nunca pecó. Otra verdad que necesitamos entender es que la tentación es permitida por Dios, pero no es de Dios. Repito, la tentación es permitida por Dios, pero no es de Dios. Santiago 1:13 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios no es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Repito este punto: la tentación es permitida por Dios, pero no es de Dios. 3. La tentación puede ser resistida. La tentación sí se puede resistir. 1 Corintios 10:13 dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Así que eso es importante notar, que nuestros hermanos que están en Asia, nuestros hermanos que están en Europa, nuestros hermanos que están en Sudamérica o que están en Norteamérica, también enfrentan
tentaciones y no son distintas a la que nosotros atravesamos. De ahí que un joven no puede decir, ay, es que soy el más original porque el Satanás nunca me había tentado de esta manera. Realmente muchas personas, muchos jóvenes, muchos adultos, muchos matrimonios, muchas personas mayores han sido tentadas y hay otros hermanos que también las han atravesado. Jim Elliot fue tentado seguramente muchas veces en su corazón. Charles Spurgeon también tuvo tentaciones no muy diferentes a las que yo experimenté. John Newton y todas estas personas que podríamos decir que fueron héroes de la fe o mártires, entonces también ellos atravesaron esto. De ahí actualmente que nosotros nosotros necesitamos entender esto. Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esto nos enseña 4 cosas, este versículo. Primero, la tentación es parte del ser humano. 2, Dios permite la tentación, como ya lo mencioné. Según este versículo, la tentación permitida no será mayor que nuestra fuerza. Entonces, mi hermano, no te preocupes. La tentación que estés experimentando hoy es algo que no es mayor a tu propia fuerza. No va a venir una tentación mayor a la que no puedas resistir. Y por último, y esto me encanta, esta promesa, Dios dará una puerta de escape, una ruta de salida para poder resistir. Así que Dios promete darte la salida. Quiero avanzar, otra verdad bíblica. Todos podemos ser tentados y caer. Todos podemos ser tentados y caer. 1 Corintios 10:12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. De ahí que entonces yo no tengo que tener una concepción más alta de la que no poseo. Yo necesito también entender mi posición respecto a Cristo, en donde Él me está fortaleciendo, en donde tú necesitas ser fortalecido. Y el contexto de esta pequeña porción de 1 Corintios es de que muchos corintios, ya cristianos, muchos corintios cristianos, se sentían seguros de su conocimiento y madurez espiritual a la hora de enfrentar las tentaciones. Y Pablo tiene la intención de ayudarlos a ver que no están firmes como ellos se suponen o se piensan. Mi querido hermano, mi querido joven, mi querido estudiante de la Biblia, mi querido teólogo en construcción, necesitamos entender que hay algo en lo que no podemos confiarnos. No podemos confiarnos en que estamos bien parados y que somos exentos de caer en tentación o en pecado. Todos podemos caer en una tentación y eso entonces debe también comunicar humildad y compasión a otros que han caído, porque yo puedo caer, incluso como pastor también estoy expuesto a esto. Sin embargo, Dios es quien nos fortalece. Dios es quien nos da siempre la salida. Y por último, resistir la tentación requiere del poder de Dios. Muchos gurús espirituales o mucha ayuda motivacional o muchas personas que están incluso animadores dicen, tú puedes, échale ganas, creo que tú eres muy importante y tú eres un campeón. Yo creo que tú puedes resistir cualquier duelo, cualquier problema al que te enfrentes. Y estas palabras simplemente resuenan en un pensamiento carnal, porque nosotros no podemos resistir la tentación basando en nuestro esfuerzo, sino en el poder de Dios. De otra manera, nosotros nos ponemos en el trono que a Dios le corresponde. Mira lo que 2 Corintios 12:9 dice. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, dice Dios. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, dice Pablo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El poder de Cristo es lo que nos da la resistencia y la capacidad de pasar esa tentación. No ha sido porque yo sea un buen cristiano,
ni tampoco porque haya ido a la iglesia desde que era niño. El resistir la tentación no es algo que pueda derivarse de mi interior, no es algo que pueda derivarse de mi exterior. Tampoco no es como, como el clásico juego de primaria, ¿no? Estar expuesto a la tentación y no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado y haz de cuenta que no está pasando nada. Tampoco yo puedo confiarme en mis habilidades, porque algunos hermanos incluso se han llegado a pensar, ay, pastor, pues mira, yo puedo ir a ciertos lugares y a ciertos espacios sin que pruebe una gota de alcohol, sabiendo de que ha tenido problemas con el alcohol previamente. También me dicen, no, pastor, yo puedo controlar eso a mí no me controla, yo puedo dejarlo en el momento que yo decida. Y eso realmente está comunicando una arrogancia y una esclavitud. Porque si en realidad nosotros estuviéramos libres, ese tipo de situaciones ni siquiera deberían de figurar en el lenguaje cristiano. Y entonces necesitamos notar que el poder que nos puede ayudar a resistir es Dios mismo, no mi conocimiento, no mis fuerzas, no mis años en la iglesia, no mi tiempo de servir en el ministerio. No, lo que nos da fuerza es Dios. Y la tentación normalmente viene disfrazada con cosas cotidianas, con cosas que tenemos ahí muy a la mano. Con la tentación viene disfrazada incluso con un lenguaje, no, pues no va a pasar nada mal. De ahí que hago un énfasis nuevamente en cuidarnos de esta tendencia postmodernista de que cada quien tenga su verdad y cada quien es libre de pensar lo que quiera. Al fin y al cabo, si yo no estoy afectando a nadie, entonces que ellos tampoco me afecten a mí. Necesitamos entender que Dios es un Dios de verdades absolutas y que necesitamos también alejarnos de la tentación, resistir al diablo y no traspasar la culpa a alguien más, sino a nuestros propios deseos. Pensemos en lo siguiente. El pecado promete placer, pero no puede entregarlo como lo promete. Cuando estamos inmiscuidos en la tentación y preferimos pecar, estamos cediendo nuestra libertad. Nos convertimos en esclavos de lo que nos vence. Checa lo que la Biblia dice al respecto. Segunda de Pedro 2:19. Prometen libertad, está hablando de los falsos maestros. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. De ahí entonces que necesitamos morir al pecado, tener libertad de esto para que podamos actuar de una forma distinta. Quiero mencionarte 3 preguntitas que a lo mejor pueden guiar tu pensamiento esta mañana. ¿Estás negando la tentación en tu vida? ¿A qué tentación has estado expuesto estos últimos días? ¿Estás a la defensiva con relación a la tentación cuando alguien lo menciona? ¿Te sientes culpable y lo ocultas? Si has contestado que sí, muy probablemente necesites ayuda y como iglesia estamos dispuestos también a ayudarte y a caminar juntos. Pero si contestas que no, es muy probable que también estés batallando con la mentira. Porque todos podemos llegar a ser expuestos a la tentación y entonces caer en pecado. Miguel Núñez dice, el tiempo para tratar con la tentación es cuando somos atraídos. No es después de haber probado, sino mucho antes de la primera mordida. Una vez que hemos mordido la fruta, seremos atrapados por el veneno del placer. Haciendo una alusión a lo que sucedió en el huerto del Edén, en donde Adán y Eva fueron seducidos, fueron tentados, y entonces ellos dieron una mordida a la fruta, que entonces fueron atrapados por el veneno del placer. De ahí, mis queridos hermanos, en momentos de paz y de quietud, es el mejor momento en donde nosotros podemos interiorizar, como que caiga el 20, diríamos en México, el insight para que podamos ser preparados para el día
de la tentación, el día de la prueba. Y todo esto sonaría abrumador si lo dejamos ahí. Porque entonces diríamos, híjole, pastor, pues entonces sí, yo creo que sí estoy tentado, entonces no tengo la fuerza suficiente, y entonces, ¿qué hago? Sería realmente muy, muy egoísta de quedar hasta aquí el sermón, porque quiero regalarte también, recordarte las verdades bíblicas respecto a la libertad. Respecto a la libertad, y esto se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 1. Por favor, acompáñame ahí en tu Biblia, en tu celular, en tu dispositivo electrónico, en tu Biblia. Recuerda que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que me puedas seguir. Y Romanos capítulo 6, versículo 1, dice esto respecto al poder del pecado, para que tú y yo podamos entender e impregnar y añadir eso en nuestra carpeta de versículos bíblicos y que podamos entonces memorizarlos y tenerlos claro. Como título, aquí dice Romanos capítulo 6, Cristo quebró el poder del pecado. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ojo, en pecado es muy importante porque nos está dando una posición en donde nos estamos encontrando, vaya. Y entonces ya nosotros no vivimos en pecado. Sí somos pecadores, pero ya no vivimos en pecado. ¿O acaso, versículo 3, olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Me encanta este versículo de Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, nuestra antigua naturaleza, fue crucificada con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Mi hermano, bro, chavo, ya no estás atado al poder del pecado en tu vida si has rendido por completo tu corazón a Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos libertados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Checa cómo dice el versículo 9. No dice, y sentimos o imaginamos que sucederá esto, sino dice, estamos seguros de esto, de que Cristo fue levantado de los muertos. Versículo 10. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, a fin de quebrar el poder del pecado, perdónenme, voy a leer otra vez el 10. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también, versículo 11, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Checa versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Muchachos, jóvenes, millennials, adultos, personas mayores, jovencitos, checa esto, no permitan que el pecado controle la manera en la que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, en otras palabras, no permitan que reine en su cuerpo, ¿sí? No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Muchachos, si estás soltero, también tus miembros, todo tu cuerpo, tus manos, tus pies, tus genitales, tu cabeza, tu corazón, tus pulmones, todo absolutamente, tu lengua, tus ojos, tus oídos, tus manos, todo puede ser utilizado para la gloria de Dios. Ya no están atados a ese pecado,
sino que ahora entréguense completamente a Dios y Él les dará este tipo de fortaleza. Esta es la salida que Dios entrega al momento de estar en la tentación. El pecado ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Este es un espectacular versículo, una porción tan impregnada de verdades que necesitaríamos todo un sermón para poder ver a detalle todo esto. Pero yo quiero ir terminando nuestra intervención de hoy con lo siguiente. Date cuenta de que entonces en medio de la tentación que vamos a enfrentar en la vida, Dios está dando una puerta de salida, una vía de escape, una ruta para que nosotros podamos glorificar a Dios con todo nuestro ser. Al momento de lo que entra a nuestros ojos, lo que hacen nuestras manos, lo que sale, articula nuestra lengua, nuestro cuerpo, nuestros miembros, pueden darle gloria a Dios, ya sea soltero, ya sea casado, ya sea en cualquier condición en la que estés actualmente, todo tu cuerpo también puede glorificar a nuestro Señor Jesucristo. La promesa de darnos una salida para resistir la tentación es tan alentadora y refrescante que nos impulsa a seguir adelante. Darle a Dios la respuesta correcta para la fuerza de su poder, por la fuerza de su poder. Ver oportunidades de crecimiento en medio de una tentación es gracia. Ahora entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien. La tentación puede tener dos vertientes: hacernos pecar o ayudarnos a parecernos más a Dios y ver nuestras áreas débiles o de oportunidad para entonces decirle a Dios, fortaléceme aquí. O aquí llegan mis fuerzas, yo ya no puedo, interven tú. Si no intervienes, me voy a romper la cara y entonces voy a manchar mi vida, voy a manchar mi corazón, voy a destruir otras vidas y mis consecuencias tal vez no las vea ahorita, pero diría un amigo de Horizonte, la factura no llega tal vez inmediatamente, pero tarde o temprano llega la factura. Las consecuencias de nuestro pecado, tarde o temprano, van a llegar a nuestra vida. Termino con el mismo versículo con el que empecé. De aquí que le pido a Eden que si puede intervenir en su micrófono y ayudándome a tocar una canción, por favor, de fondo. Este versículo con el que empecé es 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar, mi hermanita, mi hermano. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios promete una salida. Dios es la salida. Vamos a orar mientras somos dirigidos en una alabanza para poder meditar un poquito en esta hermosa promesa respecto a la tentación y cómo abordarla de una forma bíblica con la intención de que Dios sea glorificado en las pruebas y en las tentaciones, para que tú y yo, nuestra fe, al final de la prueba sea hallada como alabanza. E incluso ni siquiera nuestra motivación es la alabanza que podemos llegar a tener, diría 1 Pedro, sino el poder de darle a Dios, decirle gracias por haberme fortalecido en medio de la tentación. Así que los invito a que cierren sus ojos, a que puedan meditar en esta porción y que podamos luego cantarle a nuestro Dios. Señor, gracias de verdad, porque hoy podemos y aprendimos bíblicamente qué significa la tentación y qué rutas lleva. Entendemos que de nuestro corazón provienen todos estos malos deseos que combaten en nuestro interior, Señor, y que nos llevan a pleitos, a guerras, a contiendas, Señor. Y entonces te ruego que estas pasiones que combaten en nuestro interior sean purificadas, sean canalizadas hacia ti, Jesucristo, para que entonces podamos enfrentar las tentaciones como lo hizo José. Pero no alabamos ni exaltamos a José, sino exaltamos al Dios que fortaleció a José. Señor, gracias
al Dios que fortaleció a aquellos varones que estuvieron tentados, a aquellas mujeres que fueron tentadas a levantarle y faltarle el respeto a su esposo, a aquellos varones que fueron fortalecidos cuando fueron tentados en violentar a sus mujeres, Señor, y entonces prefirieron vivir en su libertad para poder amar y poder arrepentirse. Señor, gracias porque has fortalecido a aquellos chavos que han sido tentados con la pornografía o con la mujer ajena, Señor, con la mujer adúltera que simplemente quiere llevarlos a su casa, ahí a esa página de internet, llevarlos a la perdición y entonces mantenerlos en un aletargamiento y en un miedo y en una culpa continua y una vergüenza. Te ruego que tú les fortalezcas a las jovencitas, Señor, que están tentadas a buscar afecto en cualquier hombre, Señor, sin importar que la relación sea tóxica. Señor, fortalécenos como seres humanos, porque tú sabes qué es enfrentar la vida. Tú sabes qué tentaciones pueden hacernos doblegar, Señor, pero no nos permitas caer. No nos permitas quedarnos ahí en la lona y que seamos descalificados. Permítenos ser fortalecidos con la misma fuerza que resucitó a tu Hijo Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Permite que tu Espíritu Santo sea el que nos traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que también nos recuerde todas estas cosas para un aprendizaje. Líbranos de caer, Señor, en una condición que a ti no te agrade. Señor, así que conviértenos más en hombres y en mujeres que podamos reflejar limpiamente, no de manera empañada, sino limpiamente tu gloria a los que están cerca, Señor. Es un anhelo de mi corazón que Horizonte Ciudad de México pueda ser conocida por la fe que tenemos, por el amor que nos exhibimos, Señor, durante esta cuarentena. Señor, fortalece nuestra fe, fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermana, Señor. Y que si algo pueden decir de nosotros como iglesia, puedan decir, este rebaño confiaba plenamente en Dios. Confía y sigue confiando. Y mira cómo se aman, mira cómo se cuidan, mira cómo se protegen entre ellos. No para exaltar un nombre de una iglesia, sino para exaltar al Dios que nos da fuerzas. Líbranos de la tentación, Señor. No nos dejes caer en la maldad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La muerte es real, pero no es el final. Sé que el cielo es mi hogar. En mi caminar, solo no voy a estar. Dejaré de alabar. Sé que me amaste, me encontraste, perdonaste, por tu gracia me salvaste. Y en la espera de tu promesa, sé que el cielo vive en mí. El dolor es real, pero es temporal. Sé que el cielo es mi hogar. Aunque oscuro esté, yo no temeré, no dejaré de alabar. Sé que me amaste y me encontraste, me perdonaste, por tu gracia me salvaste. Y en la espera
de tu promesa, sé que el cielo vive en mí. Ante ti cantaré, deslumbrado por tu gloria, donde no hay dolor ni llanto, y tu rostro puedo ver. Ante ti cantaré, con un cuerpo restaurado, sin prisiones ni cadenas que me puedan detener. Sí que me amaste, me encontraste, me perdonaste, por tu gracia me salvaste. Y en la espera de tu promesa, sé que el cielo vive en mí. Tú eres santo, santo, te canto, santo como el cielo que es en mí. Eres santo, santo, cantamos, santo como el cielo que sea aquí. Digámosle, tú eres santo, tú eres santo, santo, cantamos, santo, como el cielo que sea aquí. Tú eres santo, santo, cantamos, santo como el cielo que sea aquí. Eres santo, santo, te canto, santo como el cielo que sea en mí. Como el cielo que sea en mí. Le dejo el lugar a nuestro pastor. Gracias, Eden. Siempre es una bendición saber que podemos tener una salida, por más oscuro que se vea el túnel, en Cristo. Podemos tener una salida en nuestro buen Dios. Y ya sabes, la próxima vez que te encuentres en una tentación, puedes escoger por la ruta de salida o hacia el pecado. Espero que Dios te fortalezca, espero que podamos ir creciendo juntos en convicciones bíblicas para que nuestra mente sea renovada y que nuestra forma de vivir también sea afectada.
para que entonces podamos ser instrumentos de la justicia de Dios aquí en la tierra, instrumentos, vasos de honra que puedan glorificarle a Dios en cualquier circunstancia. Y sé que muchos de ustedes así ha sucedido, han podido ser agentes de gracia, agentes que ha brillado ahí en sus hogares, y quiero felicitarlos, quiero darles y mandarles un gran abrazo.